Romanos 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 30, la palabra de Dios. Una tarde bastante calurosa, pero damos gracias, estamos aquí en la casa de Dios. Es mejor estar en la casa de Dios que estar en otro lugar, hermano. Hay personas que están en los hospitales, hay personas que están presos. Nosotros estamos en la casa de Dios. Hay otros que están borrachos. Hoy pasé por un lugar y me dio, allá en el barrio San Marcos, estaba trabajando con mi vente y vi unos jóvenes, pero ya, hermanos, que tienen el Señor, y cuando están en el Señor uno los mira con ese corazón misericordioso, ¿no? Pero la gente que está en el mundo los mira con asco, como estaban tomando, drogándose, un día de semana a las 2 de la tarde en una situación paupérrima. Ahora, hay personas, hermanos, que están en una situación desastrosa. Nosotros estamos en las manos de Dios, así que es una bendición nosotros poder esforzarnos, poder estar aquí en este lugar, recibimos bendición a través de la palabra. Vamos a Romanos 8:30 de las Escrituras en esta noche. Damos lecturas y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Hasta aquí, amén, la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, dando gracias a Dios en esta noche. Y seguimos, no me acuerdo cuando fue el martes, para qué entrada, ¿no? Porque ya estamos casi terminando con este tema de la doctrina de la gracia. Hoy vamos a ver el cuarto punto, ¿no?, del acróstico TULIP en el inglés, el llamado eficaz, el llamamiento eficaz o irresistible. Vamos a hablar, hermano, de la irresistible gracia de Dios. El cuarto punto de Dios de esta teoría, de este sistema de Calvino, justamente, que vuelvo a reiterar, hacemos una pequeña reseña que en el siglo de Dorte, en Holanda, en el año 1610, se llevó a cabo, gloria a Dios, una cumbre eclesiástica, un sínodo, para ver, hermanos, si los valores fundamentales, doctrinarios de la palabra de Dios eran correctos o estaban errados. Y bueno, llegaron, gloria a Dios, a aceptar esta teoría, ¿no?, este sistema de Calvino. Y hoy vamos a hablar del cuarto punto, del irresistible Calvin, que significa el llamado irresistible, la irresistible gracia de Dios. Habíamos visto la semana pasada, habíamos hablado acerca de la redención limitada. O sea que la salvación no es para todos, como muchos creen. Hoy usted le pregunta al borracho, usted le pregunta al violador, al asesino, usted le pregunta al contrabandista, usted le pregunta al narcotraficante, todos creen en Dios y el día que se muera se van al cielo. Hay un hecho delictivo, un asalto, un poblado en banda, recuerden eso, tiroteo con la policía. Hace unos días me dijiste, no, Darío, que murió un pibe ahí a la vuelta de tu casa, asaltaron un remisero, el remisero guardia cárcel, a uno lo mató y el otro se le escapó. Un joven, 16, 17 años tenía Darío. Ahora, los padres en el velorio habrán dicho que Dios lo tenga en su gloria. Cuando si fue algún cura o algún párroco a despedir el cuerpo, van a decir: está en la gloria de Dios, está en el paraíso. Y eso es mentira. Está ardiendo al momento mismo, un minuto después de la muerte, hermanos. O comienza a arder en el infierno, o comienza a descansar en el paraíso de Dios. Porque esa es la realidad. La verdadera vida comienza un minuto después de la muerte. O en el cielo, o el tormento interno de las flamas del infierno. Ahora, a cualquiera de esas preguntas que usted le pregunta, todos van al cielo. Habíamos explicado, hermanos, que la salvación no es para toda la humanidad. Que Jesús vino y murió por los escogidos de su Padre, por un pueblo. Habíamos visto en la enseñanza anterior, cuando tocamos el punto de la relación limitada o la redención particular, que la salvación vino justamente sobre una casa en especial, sobre la casa de Israel. Y de ahí en adelante, de la cruz en adelante, la salvación vino, pero no vino sobre todo. Jesús no murió, como se predica hoy en las iglesias, o cuando salen a evangelizar. Jesucristo murió para llevar los pecados de toda la humanidad. No. Porque si Jesucristo murió para llevar los pecados sobre sí, los pecados de toda la humanidad, escuche bien,
y vemos la humanidad como está en este tiempo, podemos deducir de una manera muy lógica, hermanos, que el sacrificio de la cruz entonces fue un total fracaso. Quiere decir que si Jesús murió para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad en conjunto, quiere decir, hermanos, que la obra de la cruz fue un total fracaso, fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque vemos la condición en la que está el mundo. Pero cuando entendemos, hermanos, a través de la doctrina de la gracia, que la salvación venía justamente para personas a las cuales Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, sobre los cuales Dios ya había puesto, hermanos, su ojo, sobre los cuales Dios ya había puesto, hermanos, su amor. Ahí cambia el panorama. Jesús no murió por los pecados de toda la humanidad. Jesús murió por los pecados de los escogidos. Ahora, ¿cómo sabemos si somos escogidos? Mire cómo está su vida, mire cómo está su caminar, mire cómo está su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos son los llamados. El llamado, hermanos, es para todos. Hoy vamos a hablar del llamado. El llamado es para toda la humanidad. Dios manda, Hechos 17:30. Dice, por lo tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre, por ende también a toda mujer, en todo el mundo, a que se arrepientan. El llamado para toda la humanidad es a qué? A arrepentirse. ¿De qué? De sus malos caminos, de sus pecados, de su egoísmo, de su rapiña, de su orgullo, y volverse para Dios, al corazón de Dios. Pero no todos lo aceptan. No todos lo aceptan. Los hermanos Sabino estuvieron evangelizando acá en la zona ayer, y daban con gozo, ¿no? Porque hay personas que recibieron, pero hay personas que no reciben. La persona que recibe el llamado quiere decir, hermano, que es una persona que ya ha sido tocada por Dios. Si no, es imposible que la persona pueda venir. Acá dice la palabra de Dios, lo que estábamos viendo ahí en 8:30, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y eso. Entonces, acá podemos ver, hermano, que el Señor a los que predestinó, o sea, a los que eligió, también lo llamó. Primero Dios te dije, te escoge desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, desde antes que ni siquiera nuestros padres sabían que nosotros íbamos a existir, Dios ya nos habíamos llamado. Los chicos que más o menos son nuevos en esto, ¿qué está diciendo usted que está loco? ¿Cómo antes que yo naciera me van a llamar? Antes que nosotros fuéramos personas, antes de que estuviésemos en el embrión, en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido. ¿Por qué nos cree? Somos hechuras tuyas, dice la palabra de Dios. Me dijo el profeta de que cuando estaba en el embrión, de que cuando él en el embrión, él ya lo había conocido y ya lo había apartado a Jeremías para que fuera su profeta. Ahora, este es el llamado. A los que Dios predestina, a esos también llama. Porque yo puedo decir, ¿cómo era tu nombre? ¿Me dijiste Fernando era uno? Fernando era uno. Yo digo, bueno, mira, yo tengo un trabajo en luz y lo voy a llamar a Fernando y a Gustavo. Yo ya los escogí. Pero si llega alguien y no les aviso, no van a venir a trabajar conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llamar, mira Gustavo, mira Fernando, tengo un trabajito, 200 pesos, mediodía, ¿quieren venir? Si ellos quieren, ¿qué van a hacer? Van a venir. Si ellos no quieren, no van a venir. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero te escoge, nosotros no sabemos que estamos escogidos. Y después, ¿qué hace? Para hacer ver su elección sobre nosotros, nos llama. Ahora, ese llamado puede ser de dos formas. Puede ser, hay dos llamados. Uno es externo y el otro es interno. Vamos a hablar de estos tipos de llamados para que podamos ver, hermano, que la gracia de Dios es irresistible. ¿Qué quiere decir que la gracia de Dios es irresistible? Primero, el llamado de Dios no se puede resistir. Yo cuando Dios, yo ni sabía, hermano, que iba a ser cristiano. Yo no quería saber nada, no me interesaba. Lo único que me gustaba cuando yo era joven allá en mi barrio, en la iglesia cristiana, las chicas iban a la iglesia. Todo borracho, una vez enfrente de la iglesia, piroteando a las chicas. Y como nunca le decíamos cada guarangada, y nunca nos decían nada, nosotros nos sentíamos cómodos. Y acá, de una vez, vamos a picar algo, decían. Pero
Después de ahí, entrar en una iglesia, agarrar una Biblia, que me hablen, no quería saber absolutamente nada. Nunca, yo no era ni católico, yo era un diablo. Yo siempre digo a mi esposa, había un tío que me decía, Satanás, vos sos diablo, era terrible. O sea, de chiquitito me decía el diablo. No, para mí no había, el único santo que tenía era San Cayetano, que cuando me enojaba lo rompía, lo quemaba, lo torturaba, lo daba vuelta, lo ponía de espalda, le hacía de todo, para que me dé plata y nunca me daba. Cuando yo salía a robar, le pedía a San Cayetano, y si me salía mal, el hecho delictivo venía, lo quemaba, lo pinchaba, le hacía cualquier cosa. El único santo que puedo decir, ni siquiera creía, para mí era una costumbre. Algunos tenían una estampilla, yo tenía San Cayetano siempre ahí, le hacía lo que quería. Después lo rompí y le compraba otro. En el colectivo, en la calle siempre había gente que daba estampito, o sea que santo nunca iba a tener, iba a haber ausencia de santo y billetera. Pero yo no creía en nada. Yo no era ni católico, no era nada. Cuando vino el llamado de Dios a mi vida, no sé cómo terminó la iglesia. No me pregunten cómo, porque yo hasta el día de hoy no me explico. ¿Cómo, siendo lo que yo era y el pensamiento que yo tenía, cómo fui a aparecer en la iglesia? Y fui solito, nadie me llevó. A mí no me dijeron, vení, te invito, vamos, como si tenés vergüenza. No, solito, güey. Solito, y el día que fui, ahí me quedé. Nunca más me aparté. Y a lo primero yo no entendía, hermanos, por qué. Siempre uno hace esa pregunta, ¿no? ¿Pero por qué fui a la iglesia? ¿O por qué soy cristiano? Nunca se preguntaron eso ustedes. Si yo, ¿cuántas veces quisieron tirar la toalla? Como estaba hablando con una hermanita, a ver los problemas que está teniendo con los hermanos, con él, diferencias de sistemas de vida, vamos a decir, ¿no? El cristianismo y el otro mundano, vamos a decir. Y siempre hay esa diferencia en los hogares. Y a veces decimos, ¿por qué no me agarro, dejo todo y soy mundano como ellos? Pero no podemos. Queremos. Pero cuando llegamos al momento de dejar todo, nos volvemos de vuelta para atrás y nos prendemos de la mano de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el llamado de Dios es irresistible. El llamado de Dios es irresistible. Lo vemos cuando el Señor fue crucificado. A su derecha y a su siniestra había dos hombres pecadores, ladrones, que estaban siendo crucificados justamente, hermanos, como resultado de su mala vida. Uno despotricaba en contra de Dios y el otro le dijo, pero ni siquiera ahora, estando en esa condición, te vas a arrepentir. Uno se arrepintió y él dijo al Señor, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, en el último momento, este hombre aceptó el llamado irresistible de la gracia de Dios. El otro no le dio gana. ¿Por qué? Porque el llamado no era para él. ¿Cuánto dice? El llamado no era para él. ¿Por qué la gente hoy se pierde sin Dios? Porque no hay un llamado para él. ¿Y por qué Dios es tan malo que no lo llamó? No, porque Dios, cuando Dios vio, hermanos, en la época de Babel, cuando estaba construyendo la torre de Babel, y Dios vio, hermano, la condición en el corazón de los hombres, que recuerda lo que dice la Biblia, que Dios se había dado cuenta que era tanta firmeza, hermano, que había en el corazón de aquellas personas, que no habían de volverse de lo que ellos habían decidido ya hacer. O sea, Dios ya entendió, porque Dios conoce los corazones, que por más que Dios hiciese, hermano, lo sobrenatural de lo sobrenatural, ellos ya habían determinado en su corazón no volverse de sus malos caminos. Entonces Dios azotó la tierra de juicio. ¿Cuánto dicen no? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios ya vio, hermano, que no se iban a volver de sus malos caminos. No se iban a volver de sus malos caminos. Pero también Dios vio personas que habían de volverse de sus malos caminos. Por ejemplo, en la predicación de Jonás, hermanos, en aquellos tiempos, ¿cuántas personas se volvieron a Dios a través de la predicación? No solo de Jonás, sino de la predicación de muchos de los profetas de la época. Y Jonás, hermanos, en su caso particular. ¿Por qué? Yo le digo, Jonás, el profeta animado. ¿Hasta dónde que Dios lo sacó, hermano? Del vientre de aquel gran pez. Algunos dicen la ballena, yo no sé si la ballena. No me animo a decir que es una ballena, puede ser una mojarrita gigante, no sé, un pez. La Biblia nos establece el nombre, muchos dicen la ballena, yo no sé si es la
entonces, hermano, había monstruos marinos, que eran mucho más grandes que las ballenas. Nosotros empezamos a ver los historianos, estos monstruos antiguos, los prehistóricos, y empezamos a ver, hermano, que había cada animalito. Así que yo no sé si sería una ballena, pero la gente dice que ballena, realmente es un pez. Fíjense hasta dónde, hermano, era tan mimado este tipo que Dios lo sacó del vientre de ese pez. ¿Por qué digo Jonás, un profeta mimado? Jonás, hermanos, era un hombre que le tocó predicar en una época en la que el reino de Israel estaba completamente en paz. No había guerras, no había problemas económicos. Estamos como ahora en Argentina, ¿no? En el reinado de Cristina. Todos dicen, wow, mi presidenta. Lamentablemente el país está hundido, pero la gente dice, Cristina de Kirchner. Bueno, hay muchos que dicen que con este gobierno se vive plácidamente, los que están robando. El trabajador no vive plácidamente. Pero en la época de Jonás, tanto los que robaban como los que no robaban vivían plácidamente. Hermanos, había paz, había abundancia. Hermanos, el mensaje de Jonás no era un mensaje fuerte. Yo pienso que el mensaje de Jonás era un mensaje acomodadito para un pueblo que estaba en paz, que no estaba en perturbaciones, no estaba siendo asediado. Sin embargo, Dios le dijo, ve y predica a los ninivitas. Dijo, no, mirá la tranquilidad que tiene, y quieren que le vaya a predicar a esos asesinos, homicidas, idólatras, rapiñeros. No, jamás. Fíjense, hermanos, Jonás era un profeta que amaba tanto a su pueblo y amaba tanto a Dios que no soportaba el alto grado de depravación, hermanos, y de idolatría que había en los ninivitas. Por lo tanto, ni siquiera quería recordarles que había un Dios poderoso que estaba dispuesto, hermanos, a recogerlos con su gracia y con su misericordia. Dios trató con Jonás, y sin embargo, después de la predicación de Jonás, hermanos, dice que era necesario para recorrer a Nínive caminar 3 días a pie. O sea que Nínive era grande. Era una de las ciudades más poderosas, más populosas de la época. Sin embargo, en la primera predicación, en el primer día de caminata, dice, hermano, que una ciudad entera, escuche bien, una ciudad entera, más de 300.000 personas en esa época, se convirtieron a Dios en esto. ¿Cuánto dice el rey de Nínive? Mandó a ayunar y afligir su alma, a cubrirse de luto, de ceniza y de silicio, ayudar a las bestias, ayudar a cada hombre y ayudar a cada mujer, cada extranjero. Todo lo que estaban en los límites de la ciudad tenían que ayunar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta fue, hermanos, la única historia, ahora estoy recordando, de la cual me habla la Biblia, de que una ciudad entera se convierta al Señor escuchando la predicación de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria? El único referente que tenemos en la Biblia. Todos los demás hermanos fueron apedreados, fueron muertos, siervos, profetas o apóstoles. A diferencia que hoy, hermanos, dicen, vamos a la campaña corriente para Cristo. Dios me mostró que esta noche 50.000 personas vienen para Cristo. Hoy andan ciudades, mundos, andan ungiendo las plazas, las calles, estos locos de la invasión del amor de Dios que 12, andan haciendo cada cosa rara ahí en la costanera. Corriente, Dios nos mostró corriente para Cristo. Fíjense, hermanos, aquel rey pagano, aquel rey ninivita, tuvo más dignidad. Escuchen lo que voy a decir. Tuvo más dignidad que muchos de los reyes de Israel. Cada uno de los reyes de Israel, ustedes saben que eran ¿qué? Pastores. Cada rey en Israel era levantado por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo levantaba? ¿Para que le robe la plata a la gente? Para guiar a su pueblo en la ley y en los profetas. Ahora, ¿cuántos reyes de Israel recibieron la reprensión de los profetas, hermanos? Hicieron caso omiso. Ahora, fíjense qué vergüenza. Un rey pagano tuvo mayor dignidad que la mayoría de los reyes del reino de Israel. Este rey pagano tuvo mucha más dignidad que muchos cristianos de los días. Se volvió a Dios al simple escuchar la predicación, simplemente al escuchar el llamado de Dios
se volvió. Él le ordenó que todo su pueblo se vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se convirtieron los ninivitas? Porque Jonás empezó a los gritos. Porque dijo, se van a morir, Nínive será destruida. ¿Nínive fue destruida? No. El Señor avisó que Nínive iba a ser destruida. Todo el pueblo de Nínive se convirtió al Señor. Pero fíjese que a través del profeta Nahum, 150 años después, Dios estableció, decretó y ejecutó un juicio sobre Nínive, ciudad sanguinaria. Después de 150 años que se habían vuelto a Dios, vino el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque así como se volvieron, después se apartaron. No, porque Dios es amor. Usted se volvió a Dios en un tiempo y después se apartó. Y muchas veces pensamos, ¿qué va a pasar conmigo? Lea el libro del profeta Nahum. Fíjese lo que le pasó a Nínive. Le digo más, hasta el día de hoy, escuche bien lo que le voy a decir, hasta el día de hoy, los historiadores, los geólogos y los arqueólogos no han encontrado absolutamente una sola piedra que corresponda a las escrituras de lo que fue la antigua Nínive. El Señor la borró de la faz de la tierra. Eso es un juicio de Dios. Ahora, los primeros se convirtieron, ¿por qué? Porque recibieron un llamado. Y este llamado fue irresistible. El llamado irresistible, hermanos, puede venir primeramente externamente. Y generalmente es a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros hicimos el primer día de campaña, yo les decía, porque la gente va con una campaña evangelística, la gente va a escuchar que Dios es amor, que Dios te va a dar una camioneta, que Dios te va a sacar las manos a tu marido, que Dios te va a bendecir, que en tu casa van a ser todos felices y que vos vas a pedir y realmente tenés que pedir y que nada te va a faltar y que siempre te va a ir bien en la vida y que nunca te vas a enfermar. Eso es una mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. Y yo decía, el día de la predicación hay una señora que dijo que iba a venir, nunca más apareció ni casualidad. Pues yo me di cuenta que no le estaba gustando el mensaje. El mensaje de la Biblia es un llamado directo al arrepentimiento. Venga y arrepiéntase, deje de ser un mundano, deje de ser un corrupto, deje de ser un cochino, conviértase a Dios o se va al infierno. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de Jonás, hermano, no fue vengo a declarar, vengo a rescatar, vengo a cancelar, vengo a establecer. No, él dijo, conviértanse porque Nínive será destruida. ¿Qué les dijo? Dios los va a reventar. Ahora, ¿hubo mucha perorata? ¿Hubo, hermanos, un mensaje expositivo con una homilética avanzada de Jonás? No. Arrepiéntanse porque dentro de 3 días Nínive, caput, dicen los italianos, será destruida. Eso solo, hermanos, bastó para que toda una ciudad populosa se convirtiera a los pies de Jesucristo. Fíjese la diferencia del mensaje de hoy. Van y le dicen a los jóvenes, vení al Señor, vas a tener coche, ¿qué quieres? Una moto, vamos a pedirle a Dios una moto. ¿Y qué quieres? No, le vamos a pedir, le vamos a pedir una novia linda. Así le predican a los jóvenes. Todo lo que los jóvenes quieren, Dios me va a dar. Dios no dice que nos va a dar todo. Dios dice que tenemos que sacarnos todo para que entre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso, hermano, yo cada vez me estoy poniendo más firme y más seco con el mensaje. Yo le decía a mi esposa, estoy viejo, estoy mañoso. Después digo, estoy muy orgulloso. No quiero visitar iglesias, me trajeron una invitación a ver unos puntos especiales, no voy a ir. Porque cuando escuche la primera palabra fuera del lugar, me voy a levantar y voy a confrontar y va a ser más vergüenza. Para mí y para los otros. Porque la gente va a decir, mirá este loco lo que viene a hacer acá. Porque, hermano, porque vemos el mensaje que están predicando en la iglesia y no es el mensaje de la palabra, no es el evangelio. Lo que convierte a las personas, que es la palabra de Dios, lo que salva a las personas, que es la palabra de Dios. ¿Cómo hace Dios el llamado? A través de la palabra. Hoy las personas predican, hermanos, un evangelio cachivache
Y después se para el predicador, después de estar 2 horas hablando con una plataforma, se para el predicador y dice, quiero hacer un llamado. Sí, al 911, llamar a la policía que te vengan a llevar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero hacer un llamado. ¿A qué? Si no les predicaste el Evangelio. El Evangelio hay que predicar, no hay que predicar otra cosa. Vamos y le damos a la gente. ¿Viste? La primera oportunidad que tuvimos que hablar con este muchacho, ¿qué le dijimos? Y yo no sé si te va a gustar lo que te voy a decir. Yo me fui a predicar el Evangelio. En el hospital no se lo pude predicar. Fui a la casa y en la casa nos sentamos y le prediqué el Evangelio. Y dije, ¿sabes qué? Así, yo no sé si te va a gustar, pero la verdad es esta. Esto es lo que yo quiero hacer y de esta manera. No hay otra vuelta. Está el cielo, está el infierno. Chao. No hay vuelta que dar. Ese es el Evangelio. El que cree, cree. Y el que no cree, bueno, realmente por él. Lo importante es nosotros presentar. Nosotros, hermanos, no vamos a ganar a las personas. La gana el Señor. Hoy sale la gente a predicar, a entregar, dice, ganamos 10 personas para el reino. ¿Para qué reino? Gané. ¿Qué gané? Ganó el Señor, Él la llama. Fíjese, Él los escoge. Él los llama. Él les da la fe para que puedan creer. ¿Quién hace todo? ¿Se acuerdan que hablamos también con el tema, con esta doctrina que estamos viendo, con el tema de la elección incondicional? ¿Quién es el que da la fe? La fe viene de Dios. La fe es un don de Dios. O sea, fíjense qué tremendo. Dios lo escoge, Dios lo llama, Dios lo capacita y le pone fe para que crea. Dios lo salva. ¿A dónde intervenimos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Hacer lo que Dios nos manda hacer, porque Él es, en gloria a Dios, no solo el dueño de todas las cosas, sino es el que determinó cómo deben de hacerse las cosas y nos dio, hermano, las instrucciones precisas de qué es lo que nosotros tenemos que predicar para que la gente crea. Por eso vemos muchas iglesias llenas de gente. Pero están vacías de Dios. Las iglesias están llenas porque van a buscar el sensacionalismo. Pero cuando usted le presenta la palabra, se van todos quedan 4. Ay, ¿qué hacemos con estos 4? A eso Dios los llamó, a eso Dios los está capacitando. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los que recibieron el llamado irresistible de la gracia de Dios. Los otros se fueron, ¿por qué? No era para Dios. Entonces, decía la palabra de Dios que aquellos que llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, nosotros acá podemos entender que nosotros somos incapaces, totalmente incapaces de volvernos a Dios por nuestros propios medios. No hay, hermano, la más mínima intención en el corazón del hombre natural de volverse a Dios. ¿Pero por qué? Justamente, hermano, por su naturaleza. La naturaleza caída hace, hermano, la naturaleza de pecado, hace, hermano, que ser totalmente insensibles y que no reciban el llamado de la gracia de Dios. Ahora, el Señor quiere salvarlos. Dios se propuso salvarlos en Cristo. Dios, hermanos, por supuesto que quiere consumar la salvación en ellos. Pero también, hermanos, hay una parte de Dios interna que influye. Cuando lo de adentro está endurecido, no vamos a recibir el llamado de Dios. Hoy yo salí con un sonajero nuevo, me dieron, me llevaban de trabajo, yo le dije, esto es lo mejor que tienen ustedes acá, la mejor campana. Pero mis oídos hacían, se sentía hasta el chaco, el tilín, una cosa impresionante. Pero me dejó sordo, la gente me llamó y dije, ¡eso, hombre! Tomá, está bien, impresionante. Ese tilín, no escuchaba nada. La gente me llamaba y yo no escuchaba, porque no estaba dormido. Hoy se le predica el Evangelio a la gente, y la gente no viene, no recibe. ¿Por qué? Porque están aturdidos por el pecado, están aturdidos por el mundo, están seducidos, atados, amarrados, y es más, no quieren dejar, gloria a Dios, ese camino, porque en el camino en el que están los vicios y el pecado, hermanos, son tan deleitosos para la carne, están alimentando tanto su naturaleza caída, que jamás el diablo va a permitir, gloria a Dios, que ellos se acerquen a Dios. Después vamos a ver. Pero si el llamado es irresistible, en esto del llamado hay 3 personas que intervienen.
tema del llamado y la salvación. Uno es el hombre, otro es Dios y otro es el diablo. ¿Cómo que va a intervenir el diablo? Ahora van a ver por qué. Son las tres personas que intervienen en este asunto de la salvación. Y cuando interviene el diablo estamos fritos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la naturaleza del diablo es mucho más poderosa que la nuestra. Y nosotros, para poder alcanzar la salvación, tenemos que someter nuestra naturaleza caída, ponernos bajo una cobertura de una naturaleza mayor. La naturaleza del diablo, hermano, es mayor y más poderosa que la nuestra. Pero la de Dios lo sobrepasa. ¿Cuánto dicen gloria? Si nos ponemos bajo la cobertura de Dios, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Pero cuando estamos bien abrigaditos bajo la cobertura del diablo, no vamos a salir. Algunos reciben ese llamado, ese quebrantamiento de parte de Dios, pero otros ya dispusieron en su corazón no querer saber absolutamente nada de nada de Dios. Ahora, hermano, nosotros en este tiempo, acá según lo que estamos viendo en Romanos 8:30, no solamente Dios elige a hombres y mujeres, sino que también los llama. Esto es muy importante. Los elige y los llama. Porque sería, hermanos, muy tirano, ¿no? Llamarlos, escogerlos y no llamarlos. Yo muchas veces tengo un trabajo y dice, bueno, sí, mira, ¿sabes qué vos? Te vamos a llamar. Es para vos el trabajo. Nunca lo llamaron. La persona queda ahí, pero si me dijeron que el trabajo era mío, pasaron 3 años y nunca me llamó. Y sigo esperando, pero no me llaman, no sé qué voy a hacer. Así queríamos nosotros, hermanos. Si Dios nos hubiese llamado, si nos hubiese elegido y no nos hubiese llamado, no nos hubiese atraído hacia Él mismo. Ahora, habíamos hablado acerca de Jacobo Arminio, que era lo que detonó de Dios este sínodo, ¿no? Que fue lo que llevó a estudiar todos los teólogos las doctrinas de este varón llamado Arminio y aprobaron y tomaron, gloria a Dios, como referente este acróstico, esta teoría, ¿no? Este sistema de Juan Calvino, para contrarrestar, gloria a Dios, lo que decía Jacobo Arminio. Jacobo Arminio decía que sí, que el llamado de Dios era irresistible, pero siempre estaba condicionado a la voluntad de Dios. Jacobo Arminio daba, hermanos, una alta expectativa de lo que verdaderamente era poderoso, el libre albedrío. Que Dios llamaba, pero siempre estaba lo de Dios condicionado a nuestro libre albedrío. Que por más que Dios tenga todo el poder y el llamado es irresistible, estaba condicionado a nuestras propias fuerzas o a nuestra propia decisión. Y eso, gloria a Dios, era una mentira. Habíamos hablado también acerca de este varón llamado Pelagio. Vamos a ver, hermanos, porque ya en el año 400, esta misma situación que nosotros nos encontramos entre Calvino y Arminio, la encontramos en los primeros tiempos de la naciente Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? La Iglesia Católica Apostólica y Romana fue creada por el hombre, por el emperador Constantino, aproximadamente en el año 330 después de Jesucristo. Fíjese que fue cuando Constantino se bautizó su ejército pagano, acabó como cristiano, porque su imperio se estaba debilitando, para unir las religiones, lo que está queriendo hacer el Papa hoy. Esto del ecumenismo no es de ahora, esto ya lo inventó el diablo y lo puso en marcha a través de Constantino. Ahora, ahí nació la Iglesia Católica, año 330, pero ya en el año 400, 410, comenzaron a sacar chispas. Se levantó un teólogo, el padre de la teología católica, San Agustín de Hipona. Y en ese entonces también estaba este famoso monje britano llamado Pelagio, en donde Pelagio decía que nosotros somos buenos o malos por nuestras propias decisiones. En donde Pelagio decía, hermanos, que cuando Adán pecó,
solamente sobre él vinieron las consecuencias de su pecado, pero que de ahí en más no hubo más consecuencias, y cada bebé que nació de Adán en adelante nacía santo y puro sin mancha, con la misma naturaleza que tenía Adán antes de pecar, pero que se volvía malo por causa de los padres, por causa del entorno, por causa del testimonio y del ejemplo de las personas que tenían a su alrededor, de la sociedad, cuando él iba a crecer. O sea que el ser malo era un efecto de la contaminación del ambiente en el que vivía. O sea, la culpa de ser malo no era de él, era de los otros. Y él era malo porque él había decidido, la persona en su propia decisión, en su libre albedrío, decidía o hacer bien o hacer mal. Esto es lo que decía este varón llamado Pelagio. Ahora, para San Agustín de Hipona, esta fue una oportunidad, hermanos, propicia para una reflexión teológica en cuanto a lo que era la doctrina de la gracia divina. El pelagianismo sostenía que todo mal solo podía imputársele a la libertad humana. O sea que todos los males de la humanidad, la culpa era justamente la libertad que tenía el ser humano para hablar de una u otra manera. Nadie más tenía la culpa. No había diablo, no. La culpa era del ser humano. El ser humano tenía la capacidad para ser bueno o tenía la capacidad para decidir ser malo. Ahora, este varón estableció, San Agustín de Hipona, estableció que la gracia es la acción externa de la historia que lleva al hombre. Esto está, ahora lo van a ver en un concilio también se estableció. Dice que la gracia es la acción externa en la historia que lleva al hombre a responder a Dios por medio del modelo de Jesucristo. Para San Agustín de Hipona, esto era la gracia. Era la forma que Dios utilizaba, la estrategia que Dios utilizaba para llevar a la persona a responder delante de él, justamente reproduciendo las virtudes de Jesucristo. Esto era para San Agustín de Hipona la gracia. Ahora, sin embargo, decía que no había gracia interna o no se podría sostener la libertad humana si Dios actúa también en el interior del hombre para moverlo a hacer el bien. ¿Qué decía San Agustín de Hipona? San Agustín de Hipona decía que no habría tal libertad y tampoco sería gracia de parte de Dios si Dios actuara no solamente desde fuera, o sea, con el llamado externo, pero si Dios también obraba en la parte interna para obligar a la persona, hermano, a recibir el llamado. San Agustín de Hipona decía que ya no sería gracia, porque se estaría, gloria a Dios, es como que Dios estaría forzándonos a nosotros, gloria a Dios, a hacer su voluntad. Ahora, era necesario, hermanos, que Dios actúe en el interior de la persona, porque nosotros, hermanos, en nuestra condición caída, es imposible que pudiéramos acercarnos a Dios. Jamás me interesó saber absolutamente nada. Había Biblias en casa. Yo me acuerdo que tendría 12, 13 años, agarraba una Biblia, no la entendía, ni sabía para qué era. Y la leía y no entendía nada, y me mareaba y me hacía abrir la cabeza. Mi mamá se enojaba. Ella tenía su Biblia, no sé para qué la tenía, porque también un diablo era todo. Pero ella tenía la Biblia. A mí no me interesaba nada de Dios. Cuando venía en el catolicismo, mi familia era católica, en Semana Santa, ¿no? Que hacen el burbuncito. A mí me gustaba Semana Santa porque mi vieja hacía cosas ricas, cosas dulces, se comía. Yo quería que llegara Semana Santa, budín de esto, de aquello, tarta. A mí me gustaba para comer. Me gustaba el pescado, entonces todo lo que las comidas, esas cosas raras, a mí era lo único que me gustaba. Pero después pasaban películas cristianas y estar ahí, sinceramente era medio, estar ahí todo mirando, chiste, ya la vi hace como 20 años, la vengo viendo y siempre todos los años el mismo tipo muriendo en la misma cruz y siempre la misma película y que no van a cambiar nunca. Pues a mí no me interesaba, jamás me interesó. Cuando vine al Señor entendí la gracia de Dios porque un día vino un profeta y me habló. Me dijo, vos eras delincuente, así, así, así. Y ahora estás haciendo esto. Y me relató un pasaje de mi vida en Buenos Aires, en mi juventud, ¿no? Y me relató un pasaje de un tiroteo que tuvimos con la policía. Y esa noche, hermano, vi la muerte muy de cerca. Y después me agrandé, porque yo sentía como las balas de la policía, no sé, se siente el zumbido de la bala. Es algo tremendo, porque usted siente que con cada bala que pasa parece que se le va la vida. Y era muy difícil. Y pegan en la pared, y pegan acá. Y después que pasó toda esa persecución, ese tiroteo, no, después éramos los grandes, nosotros los
escapábamos, hacíamos cartel. Después de muchos años me agarró el Señor, ya me enseñó y me dijo, así, te acordás, con lujo de detalle, yo te salvé de la muerte. Yo te escogí y yo te salvé de la muerte porque tengo un propósito contigo. Y dije, y ahí empecé a reflexionar, ¿no? Y empecé a acordarme de un montón de veces en que me salvé raspando. Y entendí que era Dios, hermanos, que me estaba guardando. ¿Para qué? Para que en el momento que Él me hiciera el llamado, yo no me pudiera resistir. ¿Cuántos dicen? Entonces, es necesario, hermanos, que Dios obre internamente. Porque debido a nuestra naturaleza caída, si Dios nos deja, hermanos, sin obrar en nuestro interior y en nuestro corazón, nosotros no vamos a acercarnos, no vamos a escuchar, no vamos a recibir el llamado, lo vamos a rechazar. Entonces, era necesario, decía Agustín de Hipona, que el hombre, que Dios obrara externamente, pero que también obrara internamente para poder atraer a la persona a lo que es. Sin embargo, gloria a Dios, Pelagio decía todo lo contrario. Ahora, San Agustín, hermano, subrayó que la gracia divina era necesaria, era sumamente necesaria, no solamente para recibir el llamado, sino, hermanos, para poder resistir y para poder deshacernos de aquellas cosas que sabemos que nos hacen mal y poder guardar los mandamientos de Dios. Era necesario. Sin la gracia de Dios es imposible, hermanos, que nosotros pudiésemos guardar la palabra. Nosotros por sí mismos es imposible, hermanos, que podamos someternos o que podamos sujetarnos a la palabra de Dios. Pero, gloria a Dios, Dios a través de su gracia hace, hermanos, que nosotros seamos quebrantados, que nos sujetemos, que intentemos, que nos esforcemos, hermanos, por hacer su voluntad. Ahora, esta gracia que viene de parte de Dios, pregúntenle a la hermana también su nombre. Esta gracia que viene de parte de Dios, hermanos, gloria a Dios, es concedida al hombre sin ningún tipo de mérito de su parte. Ahora, la palabra de Dios dice, hermano, que la salvación es por gracia, no es por obras. O sea que esta salvación es una obra directa de la gracia de Dios en nuestra vida. No es, hermano, porque nosotros hayamos hecho las cosas bien, porque seamos inteligentes o porque seamos los mejores. O sea, no hay absolutamente ningún mérito de nuestra parte en esto de la salvación. No hay absolutamente ningún tipo de mérito de nuestra parte en cuanto a la gracia de Dios que es derramada sobre nuestra vida. Ahora, pero sí, hermanos, vamos a entender que es una consecuencia directa del obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios derramada en nosotros es una consecuencia directa, hermanos, del obrar del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no está obrando, si no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, no vamos a poder alcanzar o acceder a la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios, según también decía San Agustín de Hipona, hermanos, no se sujeta o no se superdita, gloria a Dios, al accionar del hombre, al accionar de la libertad del hombre, sino que actúa por atracción y por amor. La palabra de Dios dice que Moisés debía levantó la serpiente en el desierto y fueron todos atraídos a la serpiente que él levantó. Cuando Jesucristo fue levantado en una cruz, ¿qué hizo? Atrajo a la humanidad a él. ¿Lo forzó? Es por atracción. ¿Y por qué más? Por atracción y por amor. La gracia no viene, hermano, porque nosotros la buscamos. Como decíamos hace unos días, el Señor dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Porque el accionar de la gracia de Dios, hermanos, actúa por amor y por atracción. Esta, gloria a Dios, fueron las consideraciones de San Agustín de Hipona en el Consejo de Cartago, en el Concilio de Cartago, en el año 418. Ahora,
Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a entender, hermanos. San Juan 16, 8. San Juan 16, 8. Vamos a entender algo, hermanos. Verdaderamente, ¿qué quiere decir que la gracia es irresistible? San Juan 16, 8 dice las Escrituras: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, hermanos, todos sabemos que cuando el Evangelio es predicado, Dios hace un llamado en general. Dios llama a todo el mundo. En el Evangelio predicado, Dios llama a todas las personas. Ahora, no todos vienen, porque si esto de la predicación del Evangelio, hermano, el resultado sería que cada persona que lo escuche tendría que venir, la humanidad entera sería escuchada. Lamentablemente no es así. Cuando Dios, hermanos, a través de la predicación del Evangelio, a través de los predicadores, a través de los evangelistas, por quien fuera que esté predicando el Evangelio, hace un llamado, lo hace a toda la humanidad. Ese primer llamado que hace Dios es un llamado externo, que es a través de la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Si yo que le digo, vengan mañana, porque mañana vamos a hacer fuertes oraciones, y van a hacer una iglesia cachivache que cae el polvo de oro, ¿usted qué va a venir a buscar? ¿Y qué le tengo que predicar yo? El polvo de oro, la payasada y la mundanalidad. Con ese mensaje de mundanalidad, ¿quién se va a convertir? Nadie. Cuando yo le predico el Evangelio, ¿cómo queda usted? Queda confrontado. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Quién es el que convence de justicia? De juicio y de infierno. El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando he presentado el mensaje. Cuando he presentado el verdadero mensaje, ahí Dios toca la fibra más íntima. Ese es el llamado externo. Muchos son los llamados. Acá se cumple la palabra. Ya te voy a estar, ya estoy incluyendo que me están por preguntar. Muchos son los llamados. El mensaje va para todos. Pero los que vienen, ¿quiénes son? Los que habían sido predestinados, los escogidos. ¿A quién atrae Dios? Del montón a los escogidos. Se hace una campaña, hay 5.000 personas, vinieron 2. ¿Era para los otros? No, era para esos 2. Los otros recibieron. A lo mejor esa palabra sembrada en algún momento, a lo mejor son también escogidos, no sabemos, pero en su tiempo Dios los llamará, se está sembrando. Pero en su tiempo, depende del tiempo de cada uno, Dios va atrayendo a sí mismo a los escogidos. ¿A través de qué? De un llamado externo. Pero no solamente el llamado es externo, hermano. A través de la predicación, según decía la palabra de Dios, hermanos, somos convencidos de nuestros pecados. Y también vemos, hermanos, a través de la predicación, a través del quebrantamiento del Espíritu Santo, la necesidad de Dios. Ahí es cuando nosotros somos recién, hermanos, los ojos espirituales son abiertos y somos convencidos de la necesidad de Cristo en nuestra vida. Entonces, esto, hermanos, explica claramente que hay 2 tipos de llamados. El primero del cual yo les estoy hablando, que es el llamado externo. Vamos a la parábola del sembrador. Estoy dando vuelta porque no recuerdo los versículos. Me parece que es 13 de San Mateo. Vamos a la parábola del sembrador. Evangelio según San Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13. Ahora me está viniendo porque para que les pueda quedar un poquito más esclarecido esto del llamado externo.
Dice la palabra de Dios. A ver. 13. 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, o sea Jesús, entrando a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó. Como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, el llamado externo es el descrito por la palabra de Dios como la predicación. Acá lo podemos ver, hermanos, a través de la parábola del sembrador. Tenemos ahí en el versículo, un poco más adelante, en el versículo 18 nos explica esta parábola del sembrador, gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que a través de este llamamiento, cuando es realizado, este llamamiento se puede hacer de formas diferentes. Y de la misma manera, hermanos, produce resultados diferentes en el corazón. Acá podemos ver algunos de esos resultados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que una cayó entre pedregales, otra cayó al costado del camino. Y ustedes vemos, hermanos, que cayeron en diferentes corazones. Fueron sembradas, gloria a Dios, de una manera diferente, cayeron en diferentes corazones, pero también los resultados fueron diferentes. Solamente hay algunos que recibieron la palabra, los cuales dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero porque se les antojó dar fruto, porque se les antojó volverse a Dios, no. Explico. El llamado externo indudablemente también debe ir acompañado del otro llamado, el llamado interno, el llamado del corazón, porque si no, hermanos, no puede ser recibido. Si el llamado externo no va acompañado de un llamado interno en el cual interviene el Espíritu Santo en el corazón de cada persona, hermanos, nosotros nunca nos hubiéramos acercado al Señor y las personas no se acercarían y no se acercarán porque Dios también tiene que obrar en la parte interna del corazón. Acá vemos, hermanos, que cuando Dios obra, cuando Dios toca el corazón de la persona, ahí se cumple a Dios este llamado de gracia que es irresistible. No podemos resistir, venimos. A veces decimos, yo no sé por qué vine, yo no los aguanto esto, pero igual voy a la iglesia, no sé por qué. A veces por ahí nos apartamos un poquito y estamos, ¿no? Ay, hasta que venimos otra vez. ¿Por qué? Porque ese llamado se hace irresistible, es el llamado de Dios en nuestra vida. Primero nos llama de afuera y después nos llama viniendo de adentro. Pero, gloria a Dios, sin este llamado interno, el Espíritu Santo, hermanos, no puede tener efecto de salvación, no puede traer un efecto inmediato de salvación a nuestra vida. Entonces tenemos tiempo, hermanos, de entender estos dos tipos de llamados. Cuando el Espíritu Santo llama, hermanos, este llamado se hace irresistible, no podemos decir que no. Cuando el Espíritu llama, no podemos decir que no. Todos saben, yo siempre le conté mi historia, cuando yo estaba hace tiempo, años, ya venía sirviendo al Señor y llegué un día a una iglesia y fui para reventarlo con la teología. Y sabía que había un pastor, yo no sabía que era usado, no sabía qué ministerio era, pero me di cuenta que había un pastor que tenía una lengua muy larga, pero entendía muy poco de la Biblia. Podía saber cosas espirituales, pero de teología estaba nulo. Entonces un día dije, yo voy a ir. Y le dije a este hermano, ¿no? Porque yo lo confrontaba por la palabra y este iba a su pastor y me venía siempre con... Y cuando él me venía con su estrategia, yo lo dejaba hablar y con 2 versículos se la tiraba por tierra, ¿no? Y un día dije, yo no puedo estar contendiendo por la palabra. ¿Sabes qué? Voy a ir a conocer a tu pastor. Y le voy a enseñar algo de la Biblia, porque aparentemente este hombre no sabe mucho. Y fui a ese lugar a contender. Fui a avergonzar a un siervo de Dios. Sin embargo, en esa noche el Espíritu Santo me hizo un llamado, me quedé avergonzado yo, y no me pude resistir. ¿Cuántos dicen?
Y a partir de ese momento quedé en ese lugar, Dios me empezó a hablar, me empezó a preparar, me empezó a ungir, y después, gloria a Dios, mi cristianismo cambió. Mi óptica de la vida cristiana cambió. Ahí fue cuando Dios me empezó a usar en liberación, en sanidad, en milagro, en esto. Pero yo no fui, hermano, a buscar eso, yo fui a contender, fui para avergonzar a una persona. Esa noche, fíjense cómo el Espíritu Santo habló al corazón de este varón y dice, el Espíritu Santo me está revelando en este lugar hay una persona que vive así. Yo dije, guau, sentí un fuego que me subiera abajo. Y dije, ¿ves? Enano, pelado, que está tocando a mí, dije yo. Y así, y te dice el Señor, solamente esto, Él te quiere acá, este es tu lugar, aunque sea como oyente, así dice el Señor. Yo me hice loco, no era para mí, pero era para mí, ¿no? Porque yo sentía como el fuego de Dios ardiendo. Y esa noche dije, después cuando me lo presentaron al pastor, no contendí, calladito, me quedé mudo. Al otro día empecé a congregar y mucha más pantalla que yo no sacó ese ministerio. Pero no era por lo que me dijo el pastor. Cuando yo sentí ese llamado de parte de Dios en ese lugar, que ese era mi lugar, muchas veces traté de, pero no podía, porque ese era mi lugar. Una vez, ya estábamos casados con mi esposa, dejamos, ¿no? Porque tuve un problema con un pastor, no compartió algunas cosas, yo ya estaba en el ministerio, entonces dije, no comparto esto y me aparté. Nos quedamos un tiempo acá en casa, después me fui a compartir con un pastor amigo, porque uno estaba centradito, pero de allá me llamaba así. Una par de semanas y volví de vuelta al lugar que me correspondía. Hermanos, el llamado del Espíritu Santo es irresistible. ¿Cuánto dice? Porque Él es el que hace esa obra de quebrantarte, Él es el que nos convence, Él es el que nos redarguye continuamente de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama, hermano, el llamamiento es totalmente irresistible, no puede ser frustrado. A muchos decimos, mirá a este que iba a ser un buen pastor, pero cayó en pecado, che, qué macana, y bueno, este diablo siempre poniendo tropiezo, mirá, y no permitió que el Espíritu Santo lo usara. ¿Escucharon una vez hablar así usted? Cuando algún varón de Dios cayó, cuando algún hermano, alguna ovejita quedó enredada entre los alambres y lleno de carros, revolcado en el barro, ¿cuánto dicen a mí? Dice, ¡ay, mirá, se truncó la obra de Dios en su vida! No. Hermanos, el llamado del Espíritu Santo no puede, esto que le quede claro, no puede ser frustrado, porque si el diablo puede frustrar un llamado tan importante, con tanta gracia, hermano, y tan amoroso de parte de Dios, quiere decir que el diablo es más poderoso de Dios. El llamado del Espíritu Santo es irresistible y es imposible de que sea frustrado, ni por el hombre, gloria a Dios, ni por el diablo. ¿Por qué? Porque es una manifestación clara, profunda, real y directa de la irresistible gracia de Dios sobre nuestra vida. Ese es el llamado de Dios, esa es la gracia de Dios, es irresistible. Este llamado que Dios hace, hermano, lo hace irresistible. No venimos hoy, venimos mañana, pero en algún momento vamos a caer, porque ya estamos escogidos. Dios, lo de Dios, ya nos eligió. Ahora, vamos a ver quiénes son estos elegidos. Vamos a ir a San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Ahí en San Juan 6, sería bueno, todos los videos ya están subidos al YouTube, sería bueno, hermano, que se puedan descargar estos videos. O en un arranque de locura cristiana, si Dios toca su corazón, oren mucho a Dios para que Dios ponga en su corazón la valentía de poder comprar aunque sea 2 o 3 CD y que se les pueda grabar. Porque los CD no vienen gratis. Siempre me dice, ¿me puede grabar un CD? Y muchas veces he grabado los CD y los CD nunca aparecieron. Entonces, que Dios toque, porque estas enseñanzas de la doctrina de la gracia sería bueno que usted las pueda escuchar, para que puedan entender mejor cómo Dios quiere orar en tu vida.
¿Para qué? Para que escuchando el verdadero mensaje de la palabra no se deje atontar por el mensaje extraño que se está escuchando en esta radio mundana de licencia cristiana, que lo único que hacen es pervertir la mente del cristiano. Vienen acercándose a Dios buscando algunas cosas y después se apartan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto, hermanos, el conocimiento de la palabra nos protege del error, nos protege de caer. Amén. Entonces, aprendamos en este tiempo, hermanos, para Dios a vivir estos últimos tiempos prendidos de la mano de Dios a través de su palabra. San Juan 6:37. San Juan 6:37. Acá vamos a ver, hermanos, algo acerca de los escogidos. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo lo echo a parar. ¿Así dice su Biblia? ¿Cómo dice? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, ¿viene a mí o vendrá? Vendrá. Quiere decir que todavía algunos que todavía no vinieron, pero van a venir. Es que esa es la seguridad de la palabra de Jesús. Todo, gloria a Dios, lo que el Padre me dará vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Mi esposa me mira. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero si acá me vienen estos destartalados mundanos a querer imponer su voluntad, yo le digo, la puerta está abierta, tanto para los que entran como para los que se van. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque mi esposa siempre dice, y si lo trae el Señor, yo le predico el Evangelio y yo le enseño la Biblia. Pero viene con sus mañas, no, allá él con sus mañas, acá cero mañas, acá Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si lo trajo el Señor, va a permanecer. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y si viene con mañas, no es de Dios, va a seguir mañoso. ¿Nosotros podemos cambiar a la persona? No. ¿Podemos hacer trabajo de Dios? Yo no me animo. No me quiero meter en eso. Es un trabajo de Dios. Dios sabrá que se arregle con Dios. Entonces, el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero ¿qué hace Jesús? No, mirá, seguí en el pecado, seguí esto, seguí el otro, porque yo soy Jesús y te amo. No, ¿qué le dice Jesús? Deja de hacer lo malo para que no te sigan aconteciendo cosas peores. Y cuando la persona no quiere dejarse, no me dice que Jesús es malo. Pero cuando le quiere echar la culpa a Jesús, dice el pastor es malo. Si la agarran no le espanta. Pero cuando viene, el Señor lo echa. Pero ¿qué quiere el Señor? Lo quiere corregir, el Señor lo quiere disciplinar, el Señor lo quiere caminar, para que vivan sana, santa, justa y piadosamente. Tenemos ahí un poquito más adelante, en el versículo 44. Acá podemos ver, hermano, que es imposible, escuche bien, como lo veníamos diciendo, imposible que el hombre, la persona o el joven vengan al Señor sin la ayuda misma de Dios. No pueden venir si Dios no los atrae. Es imposible. Hay una, haciendo nudismo. Es imposible. San Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y si viene, dice, no dice si viene, pero es la explicación. Y si viene, yo lo restauraré. Yo lo resucitaré en el día final. Si viene, ¿qué va a hacer Jesús? Lo va a resucitar. Ahora, ¿quién lo llamó? Jesús, el Padre. El Padre lo atrae. Y es imposible que vengan si no vienen de parte del Padre. ¿Cuánto decimos? A veces pensamos que venimos porque nosotros somos buenos, pero no, es imposible. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene ¿a quién? A mí. ¿Cómo es esto? Dice el profeta Isaías, y todos tus hijos serán, ese es el texto exacto del profeta Isaías, y todos tus hijos serán, me parece que Isaías 54, si mal no recuerdo, buscad a Dios, y todos tus hijos serán enseñados por Dios. ¿Cómo es esto que todos tus hijos serán enseñados por Dios? Vamos a buscar dos pasajes para que quede claro. Vamos a ir a Mateo 16:15, apártelo, y después nos vamos a ir a Isaías 54. ¿54 la dio?
19, pero se ve que estaba entre el 17, pero le reporté ya 13. 54:13. Versículo 11, para que lo puedan entender, está clarísimo acá. Yo no me había percatado, no lo había recordado, ahora me acuerdo de qué pasaje. Pobrecita, fatigada, con tempestad. Fíjese usted, recuerde cómo vino el Señor. Fíjese alguno cómo están ahora. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. O sea, está bien. Después dice, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas haré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Y después, ¿qué dice? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de un llamado. Está hablando de una atracción. Este mismo llamado. O sea, no podemos venir si no nos es dado por Dios. Y cuando venimos, ¿cómo sabemos que Dios nos llamó? Porque cuando yo vine, a los pocos días, medio ignorante, no sabía ni lo que era una Biblia, pero entendí que Dios me había llamado. No entendía muchas cosas, pero tenía algo claro, por lo que la experiencia que tuve en el primer día, los primeros días que vine a la iglesia, de que Dios me había llamado. Porque se multiplicó la paz y cosas dentro comenzaron a pasar. Ahora, fíjese lo que le pasó a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 15. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús hablando con sus discípulos. Un mensaje muy conocido. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, o sea, Pedro dijo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús, el Rabí, era el Hijo de Dios? ¿Se lo dijo Jesús? Jesús no se lo había dicho. Es más, los fariseos y todos le preguntaban, y él no respondía. En los últimos tiempos sí. En los últimos metros de su caminar terrenal, comenzó a declarar que él era. Pero a sus discípulos todavía no le había dicho nada. ¿Quién le dio esta revelación a Pedro? Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que te revela que esto de la iglesia, que esto de Jesús es verdad? ¿El pastor? ¿Un vecino? ¿La gente que dice que los evangelios están todos locos? Es Dios mismo. Dios mismo, somos enseñados por Dios, somos atraídos, somos guiados, somos, hermanos, gloria a Dios, llamados externa, pero también internamente a través de esta gracia que es irresistible. O sea, nosotros no podemos resistir la gracia de Dios. Entonces, ahí somos llamados, ahí somos enseñados, somos capacitados por Dios. Acá podemos ver, hermanos, gloria a Dios, también allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo habló a Lidia, Hechos 16, versículo 14, Hechos de los Apóstoles 16, 14. Dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿encontraron? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, hospedados en mi casa. Acá vemos, hermanos, que Pablo estaba exponiendo la palabra, el llamado externo. Pero acá también podemos ver el llamado interno, porque dice la palabra de Dios que ella estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón
para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba hablando. ¿Quién abre el corazón? Acá vemos los dos llamados. El llamado externo hecho a través de Pablo, pero el llamado interno, cuando Dios abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a la voz del predicador. Acá podemos ver, hermanos, gloria a Dios, que los dos llamados interactúan, tanto el llamado externo como el llamado interno. Ahí es donde se manifiesta esta gracia, que no es porque nosotros lo merezcamos, sabemos que es un don inmerecido, y viene de parte de Dios. ¿Pero por qué? Justamente, hermanos, porque la atracción de Dios es amorosa. Dios pone esa gracia para que nosotros podamos venir. Porque si es con nosotros, ni hablar de Dios. ¿Vos qué decís? Ni hablar de Dios. Ni el problema. Darío era santo, dice. Santo de la espada. Era como San Martín. Si Dios, hermano, no hace ese llamado interno, nosotros no podemos. Yo me acuerdo cuando la hermana Ramona lo trajo a Darío, ¿no? El primer día. Entró Darío a la iglesia, ya Víctor Juan, y miraba, y de tanto que miró, escuchó, pero hubo un llamado interno. Porque a partir de ese momento se convirtieron quebrando para nosotros. Cacho y sinceramente. Mentira, bendición. A partir de ese momento quedó, no se movió. Si ese llamado, Dios no activa ese llamado interno, nosotros, hermanos, vamos a rechazar, porque la palabra de Dios opera y actúa directamente en el corazón de la persona. Ahí comienza a trabajar. Y a través de esta gracia hace que ese llamado sea totalmente irresistible. Ahora, este hombre llamado Jacobo Arminio decía que, dicen los arminianos, esta teoría de los arminianos sigue todavía de frente, que el hombre tiene la capacidad de resistir al llamado de Dios. Un día me dijo tu hermano, y lo estoy esperando, ¿no? Para decirle unas cuantas cositas, porque cuando me dejamos porque sabe que estoy por raro. Vino un día y me dice que estuvo en la casa de tu hermana en La Plata, en Buenos Aires. Y me fui a la iglesia, dice, una iglesia que estaba ahí cerquita. Y si el pastor me hizo llorar, el que predicaba me hizo llorar, le digo, no. Sintió el llamado de la gracia irresistible de Dios y se quebró y dice que lloraba, ¿no? Porque no sabía por qué lloraba. No quería, yo no quería, dice, dice. ¿Y pero por qué lloraba? Porque ese es el llamado de Dios. Es irresistible. Vio cuando el borracho cuando está borracho llora. Yo, se acusa a morir y yo, porque está borracho. Pero cuando nosotros recibimos el llamado de Dios somos quebrantados. Muchas veces llora, la persona llora, se quiebra, el espíritu, el alma, se postran delante de Dios y no podemos resistir ese llamado. Decimos, no vengo más. No se puede resistir el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, si estás entre los escogidos, de balde, hermano, es no adelanta a nosotros resistirnos, porque de una manera u otra vamos a estar en el lugar, en el tiempo en el cual Él nos quiera tener para hacer su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque el llamado de Dios no se puede resistir. Los arminianos dicen que no hay tal doctrina de la gracia irresistible de Dios. Podríamos decir la doctrina de la desgracia de la humanidad en su libre progresión. Hermanos, yo no tuve oportunidad de elegir. Además, hoy me pregunto por qué estoy en el camino del Señor y no se puede explicar. Llegamos, no sé por qué, estamos. Sabemos que para algo poderoso, pero lo primero no entendemos. Y sentimos llamado y vamos a la iglesia y comenzamos a perseverar. No sabemos por qué, cuando no hay culto y falta algo, y cuando no estamos en la presencia de Dios, algo falta. Es ese llamado, es irresistible. Y no es, o sea, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Esto está quedando bien claro en cada uno de los puntos de esta teoría que estamos estudiando, que nosotros no tenemos absolutamente que ver en nada. Fíjese hasta dónde el amor de Dios, que todo lo hace Dios. ¿Para qué? Para nuestro beneficio, porque para eso obra Dios. Vamos a ver lo que dice ahí Corintios 2:14.
1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, uno que encontró y que lea en voz alta, como un juez, dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios por gracia, le son necedad y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no viciado por nadie, porque quien conoció la mente del Señor para instruirlo, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender espiritualmente. Ahora, hermanos, esto de la gracia de Dios es algo espiritual. Y que hable de esto con la gente de afuera y va a decir, pero esto está sonado de la cabeza. Como le dijeron a la hermana, pastor, en esa iglesia ustedes me están lavando la cabeza. No tiene intenciones. Apenas me baño yo, tengo ganas de bañarme. ¿Qué me sepa lavarle la cabeza a usted? No dice gloria a Dios. Si te lavó el cerebro, le digo, no es así porque esto. ¿No es una palabra? Porque hay cristianos mundanos, que son cristianos mundanos, que no les entra bala con la palabra. ¿Por qué? Porque no pueden discernir las cosas del Espíritu. Porque son mundanos. No se han de discernir carnal ni mundadamente, sino se han de discernir como espiritualmente. Ahora, escuche bien. Nosotros creemos, hermanos, que hay hombres y mujeres. Yo creo que no solo hay hombres y hay mujeres que pueden resistir la gracia de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Sino que también creo fehacientemente que hay hombres y que hay mujeres en los cuales es necesario que resistan la gracia de Dios, porque son carnales y no entienden las cosas del Espíritu, y porque no han sido escogidos, no han sido llamados, y por cuanto no han sido ni escogidos ni llamados, el llamado externo ni el interno de la gracia de Dios no opera en ellos. O sea, esto de la salvación no es para toda la humanidad, hermano. Es solamente para aquellos que el Padre estableció que vengan al Hijo. ¿Cuántos dicen gloria? Nada más que para ellos. Esto, hermano, los que no son espirituales no lo están por entender, ni a cañonazo, porque se han de discernir pura y exclusivamente, hermanos, de una forma espiritual. Ahora, para que estas personas puedan entender, hermanos, las cosas que son del Espíritu, es necesaria la gracia de Dios en su vida. Y toda palabra que sale de nuestra boca, dijo el apóstol Pablo, tiene que ser ¿con qué? Con gracia y ¿qué más? Sazonada con sal. La gracia de Dios tiene que obrar en nuestra vida, hermano. Si la gracia de Dios no está obrando en nuestra vida, no vamos a poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué le pedimos oración? ¿Por qué le pedimos? Hoy vamos a empezar los 3 días de vigilia. Vamos a pasarlo para la semana que viene cuando el libro se nos está viendo. Vamos a entrar en 3 días de vigilia. Vamos a empezar con vigilias, de las 12 a las 2 a las 3 de la mañana, oración. Vamos a empezar a firmarnos más en la oración, porque está faltando, yo estoy viendo, hermano, obreros, ministros, colaboradores, siervos y siervas, están haciendo excesivas preguntas de temas en los cuales su pregunta ya es redundante. Estoy apreciando que está comenzando a faltar cierto grado de gracia, cierta cuota de gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso es que hay algunas cosas que cuando leemos no las podemos discernir, porque antes de discernirse espiritualmente, acá vemos, hermanos, el obrar de la gracia irresistible de Dios.
Nosotros entendemos las cosas espirituales, no porque seamos espirituales, porque la gracia irresistible de Dios está operando. Él quiere que nosotros entendamos, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Cómo? A través de la gracia. ¿Cómo nosotros alcanzamos el conocimiento de las cosas espirituales? Yo conozco, ustedes saben, yo tengo mucha teología, hermano, tengo mucho estudio, pero si nosotros nos manejamos básicamente en la teología, vamos para cualquier lado, porque la teología estudia lo que ellos creen entender de Dios, pero cuando la gracia comienza a obrar en tu vida, entendemos lo de Dios, enseñado directamente por Dios. Esa es la revelación, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran sobre medida, no solamente, hermanos, de lo que el apóstol Pablo vio allá, sino también, hermanos, de las cosas que Dios ponía, porque todo el ministerio de Pablo fue revelado por el Espíritu Santo. Todas las enseñanzas de Pablo fueron reveladas por el Espíritu Santo. Por eso dice, la grandeza no de la que vivió en el tercer cielo, de todas las revelaciones. No me exaltaron sobremanera, ni una dijo en la carne. Pero la gracia de Dios que estaba en él obraba de una manera tan tremenda, hermano, para que él pudiese discernir y también transmitir estas cosas espirituales. Y los espirituales solamente la iban a poder entender cuando la gracia de Dios esté en su vida. Si no hay gracia de Dios, vamos a ser ignorantes. ¿Cuántos dicen? Entonces, eso es Dios mismo obrando en nuestro interior. Yo a veces, me pongo a estudiar, hace no sé cuánto estábamos, mi esposa estaba ahí tomando un mate, yo estaba, como que estaban analizando. Yo estaba buscando, no, el día se me dije la cosa, que tenía yendo, estaba buscando información y estaba. Y a veces leo cosas de los teólogos, ¿no? Y después Dios pone algo, siembra una semilla, me iluminan algo, y empiezo a discernir, y voy a la palabra, y voy acá y digo, no, este está errado, mirá lo que dice, yo digo, este dice esto, pero no es así. Espiritualmente, si lo discernimos espiritualmente, no es así, es de esta manera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos discernir ese tipo de cosas? Por la gracia de Dios que está. Por eso es importante, hermano, que este llamado de la gracia esté operando continuamente en nuestro interior. Ahora, si nosotros, hermanos, manifestáramos nuestra resistencia a este llamado, seríamos condenados a nuestra mano. Hay muchas personas que están en la iglesia y están resistiendo, hermanos, terriblemente el llamado de Dios en su vida. Dios les está dando una oportunidad, pero ellos están cerrando su corazón. A lo mejor han sido llamados, pero no escogidos. Pero si nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios de todo corazón, Dios va a hacer esa obra también en sus corazones. Porque Dios es el que endurece y Dios también es el mismo que reblandece el corazón. Pero a veces nos endurecemos simplemente, hermano, por el alto grado de brutez que tenemos. ¿Entienden? A veces somos demasiado para esa obra. Y pensamos que todavía queda tiempo, que todavía no, que no es para tanto, y pasan los días y al final se acerca. Y hay muchos, hermanos, que se van a perder. Y Dios quería que no se perdieran. ¿Cuántos dicen? Entonces, los tres, como hemos hablado hoy, estas tres fuerzas, hermanos, que intervienen en esto del llamado y de la salvación, se encuentran la fuerza del hombre, la fuerza de Dios y la fuerza del diablo. Y vuelvo a reiterar, Dios está por encima de todo eso. Pero ojo, porque el diablo es más poderoso que nosotros. Hoy yo escucho que la iglesia la agarra al diablo y lo tiene de chico, diablo cochino, diablo por acá, diablo está bajo mis pies, y te ato diablo, y te castigo diablo, y te echo diablo. Si se van del trabajo, hermano, de estudiar la palabra y se dieran cuenta de quién es el diablo. Yo hace un tiempo, hermano, yo lo verdad tengo un montón de caseros. ¿Se acuerdan los primeros tiempos cuando yo peleaba con el diablo? Por eso acá corriente quedó Alejandro, el que habla con el diablo. Salían los testimonios por la radio, y yo le decía al diablo, eso es una basura. Y se enojaba. Un día me dijo un demonio, a mí me respetás. Y yo le dije, lo único que me faltaba, respetar a un diablo caído, cochino, no sé cuánto. Pero yo me burlaba del diablo.
Hermanos, cuando empecé a entender, empecé a crecer un poco más, a madurar, me di cuenta, ¿quién era el diablo? ¿Y quién era yo? Y dije, yo estoy loco. Si ni siquiera los ángeles de Dios se animaron a proferir el juicio del mundo y la maldición en contra del diablo, sino que dijeron que el Señor te reprenda, mirá para allá, yo me andaba haciendo loco con el diablo. No recuerdan en su tiempo, ¿no? Cuando yo peleaba y vociferábamos ahí, y se enojaba el diablo y yo lo contrapunteaba y grabábamos los testimonios. Y después de tiempo, una vez escucho ese testimonio y dije, qué locura que tenía en ese tiempo, Dios. Si te das cuenta cuántos dolores de cabeza tenía, justamente, hermano, porque estaba menospreciando a uno que a pesar de estar caído, es más poderoso que yo, es más poderoso que todos nosotros. Y si nos salimos de la cobertura de Dios, estamos fritos. Ahora, en esto, hermano, gloria a Dios, tres fuerzas que trabajan en la salvación del hombre se encuentran: la voluntad del hombre, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Hermanos, si estamos bajo la voluntad de Dios, vamos a ser victoriosos y nuestra salvación va a ser efectiva. Pero si estamos bajo la voluntad del diablo, estamos fritos. ¿Entendiendo, no? Entonces, el diablo es más poderosa que nosotros. Nosotros, en este tiempo, hermanos, vamos a dejar de resistir a este llamado y resistir desde la gracia de Dios. Si estamos en este tiempo, hermanos, tratando de procurar, tratando de esforzarnos, no sean cabezones, no sean cabezonas, no piensen, porque yo voy a la iglesia, porque yo estoy orando. Es Dios, hermanos, que a pesar de tu ineptitud, que a pesar de tu incapacidad, que a pesar, hermanos, de tu inhabilidad total, te está ayudando para que no te pierdas. Hermanos, no seamos hallados, como le dijo Gamaliel al consejo del Sanedrín, luchando en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, tomemos ejemplo del rey de Nínive, de ser un rey pagano y sanguinario. Tuvo mucho más dignidad que muchos de los reyes de Israel, tuvo mucho más dignidad que muchos de los cristianos, pastores y cuantos superapóstoles de hoy en día. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie un segundito nada más. Oramos a Dios en esta noche dando gracias.